Revisa mi Gmail y dime cuáles son los últimos 5 correos. Accede a mi Notion y agrega el libro 100 años de soledad. Y lo primero que hay que hacer para que Claude se convierta en nuestro asistente personal verdaderamente es darle acceso a aquellas herramientas que le van a permitir recabar la información para asistirnos. Por ejemplo, vamos a hacerlo aquí muy sencillo. Aquí yo tengo una cuenta gratuita de Claude. Esto quiere decir que no necesitas pagar para tener esta característica, aunque sí que es verdad que los límites de uso diario que tiene Claude o de uso por horas se te pueden agotar muy rápido si abusas de esta función y no estás pagando. Entonces, nos venimos aquí. Deslizamos aquí este menú, aprietas el icono con tu nombre y nos vamos a ir hasta donde dice conectores. Entonces aquí en conectores vas a ver que ya tengo 3 que están pendientes de conectar porque estaba haciendo la prueba antes de grabar este video. Pero ¿qué vas a hacer tú? Te vas a venir al más que sale arriba a la derecha y vas a ver que hay organizados algunos de los conectores más interesantes que tiene la herramienta. Por ejemplo, Gmail, Google Drive, Canva, Google Calendar, Notion, en fin. Vas a buscar aquellas herramientas que tú utilices en el día a día y las vas a conectar para que Claude pueda acceder a los datos y darte respuestas, así como ejecutar acciones concretas en esas herramientas. En mi caso solamente voy a agregar lo que es Gmail, Google Calendar y Notion, porque son las que necesito. Ten en cuenta que si son herramientas de Apple, como son los recordatorios, el propio calendario de Apple o el mail de Apple, Claude no va a tener ningún acceso a estas herramientas porque Apple no lo ha habilitado así. Entonces, para este otro tipo de operaciones con las aplicaciones nativas de lo que es Apple, sencillamente usa Siri como toda la vida, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a venir aquí al que dice Gmail, vamos a darle conectar, te va a llevar a una pantalla de toda la vida de seleccionar qué cuenta quieres utilizar, vas a seleccionar la cuenta que te interesa, le vas a dar continuar, vas a marcar cualquier opción que te pida y ya sencillamente con esa operación vas a tener disponible lo que es la conexión a tu Gmail y lo mismo con las demás herramientas. Ahora vámonos a la segunda parte de este tutorial, que es la de habilitar un atajo que te permita comunicarte con Claude de manera certera. En este caso yo tuve que crear un atajo y te explico por qué. Aunque sí que es verdad que Claude tiene el modo de voz, a mí me falla constantemente cuando intento utilizar los conectores. Es decir, a veces le pido que abra Gmail y haga una tarea y la hace correctamente, y otras veces sencillamente se niega y me dice que no tiene acceso a esos datos, sobre todo porque se trata de una interfaz de voz y no siempre te va a responder bien. La solución que yo he encontrado hasta el momento es un atajo que te voy a mostrar y te estaré dejando aquí debajo en la descripción del video para que lo descargues y no lo tengas que hacer, pero aún así te enseño en qué consiste. Bueno, venimos aquí a este atajo que he creado que se llama Siri by Anthropic y le doy editar y sencillamente en qué consiste nada, que cuando yo activo este atajo me sale un cuadro para yo dictar un texto, este texto se le envía a Claude, la respuesta la lee Siri en voz alta y luego si yo tengo alguna otra consulta me vuelve a preguntar. Entonces, este sería básicamente el atajo, no te voy a aburrir más con los detalles, lo vas a tener aquí debajo para descargarlo y si no lo encuentras déjame un comentario y te lo puedo enviar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a encontrar cómo invocar este atajo de manera más sencilla. Un truco puede ser, vamos a cambiarle el nombre y ponerle, por ejemplo, asistente Claude. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, oye Siri, y luego te va a pedir qué es lo que tú quieres invocar de los atajos y con decir el nombre del atajo ya te lo va a invocar automáticamente. ¿Cómo lo hago yo? Bueno, muy sencillo. Yo tengo un iPhone 15 Pro Max, lo que hago es que vengo aquí a los ajustes y en los ajustes vengo a la parte de botón de acción y en botón de acción tengo elegido el atajo y vengo aquí y elijo mi atajo asistente de Claude. Entonces, una vez con ese atajo elegido, solamente tengo que invocarlo. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Puedes decir, por ejemplo, oye Siri, asistente de Claude. ¿Cuál es el texto? Y ahí ya va a comenzar la interacción. Pero yo lo que hago es que lo invoco directamente desde mi botón de acción. Revisa mi Gmail y dime cuáles son los últimos 5 correos sin leer. Déjame revisar tus últimos 5 correos. Aquí están tus últimos 5 correos, todos de hoy. Todos parecen ser correos promocionales newsletters, sin mensajes personales ni urgentes en este momento. ¿Quieres hacer otra consulta? No.
y así terminarías lo que es tu consulta. Es verdad que a veces encadenar una acción con otra puede ser muy complicado. Vamos a probar, por ejemplo, crear una nota en Notion. Ahora vamos a probar la segunda opción, que es crear notas en Notion o pedir información desde Notion, que es donde yo tengo básicamente como mi base de conocimiento, tengo apuntes, en fin, tengo un montón de información valiosa ahí, con lo cual si Claude puede acceder y darme información de lo que necesito, muchísimo mejor. Entonces vamos a invocarlo, accede a mi Notion y agrega a Reading List el libro 100 años de soledad. Aquí te va a salir una notificación de que Claude necesita permisos. Probablemente esto lo haga solo la primera vez. Y como puedes apreciar, te va a pedir permiso para acceder a lo que es tu base de datos. Entonces le vas a dar permitir siempre. Y una vez aquí vamos a irnos a lo que sería mi aplicación de Notion. Bueno, añadió una tabla de lecturas. Y en lecturas me añadió 100 años de soledad como pendiente. ¿Vale? Es decir, que no solo no me hizo caso a lo que le pedí que fuera Reading List, sino que directamente fue hasta otra lista de lecturas que yo ni recordaba que tenía y me añadió ahí lo que es 100 años de soledad. Esto me ha parecido realmente espectacular y es una manera de tener un asistente todo el día funcionando, y si le das acceso a Notion o Obsidian, por ejemplo, vas a tener un asistente que va a tener acceso a tu base de conocimientos y te va a poder responder de casi cualquier aspecto de tu vida que hayas incluido allí adentro. Una cosa bastante importante de todos estos procesos es que no son mágicos. Algunos te pedirán permisos, otros fallarán y otros sencillamente consumirán muchísimos tokens. Con lo cual no te estoy diciendo que no utilices esta solución para tener a Claude de asistente personal, sino que lo uses con mesura o que lo uses en cosas que realmente sean más complejas. Para mí esta es una buenísima opción y realmente te la recomiendo, y quiero también que me dejes saber en comentarios si te ha funcionado bien o mal. A mí me falló un par de veces porque necesitaba permisos de Claude, pero bueno, en fin, cuando se los das, eso casi siempre se soluciona. Antes de terminar, quiero recordarte algunas cuestiones muy importantes. En primer lugar, que esta automatización con Claude puede fallar en algunas ocasiones por falta de permisos o porque sencillamente no tengas tokens en ese momento. Utilízalo siempre bajo tu responsabilidad, con mucha mesura, y sobre todo elige el modelo adecuado para ejecutar estas acciones. Aunque si lo que quieres es saber cómo ahorrar tokens en Claude o cómo usar esta inteligencia artificial desde cero, por aquí te voy a estar dejando dos videos que te van a ayudar a comprenderlo. Si quieres más contenido como este, suscríbete, activa la campanita o déjame un comentario con cualquier duda que puedas tener. Esto es Tech Attack, el canal que te demuestra que no tienes que ser un gran experto para sacarle provecho a la tecnología. Nos vemos en la próxima. Chao.